Bien, comenzamos la grabación de un nuevo vídeo y en esta parte vamos a ver lo que son las fuerzas intermoleculares, ¿de acuerdo? Las fuerzas intermoleculares, como su propio nombre indica, se producen entre moléculas, es decir, vamos a hacer una distinción entre el enlace covalente propiamente dicho entre los átomos que forman la molécula, intramolecular, dentro de la molécula, con la fuerza de interacción que va a aparecer entre las moléculas, ¿de acuerdo? Es decir, no es lo mismo el enlace covalente que se produce entre los átomos de hidrógeno y el átomo de oxígeno en la molécula de agua, con la fuerza intermolecular que va a aparecer entre una molécula de agua y otra molécula de agua. Eso es lo que nosotros vamos a analizar, las fuerzas intermoleculares. Y en concreto, para hablar de fuerzas intermoleculares, como su propio nombre indica, son aquellas que aparecen entre moléculas. Por lo tanto, si aparecen entre moléculas, solamente pueden aparecer en compuestos covalentes. Yo no puedo hablar de fuerzas intermoleculares en el cloruro de sodio, que es un compuesto iónico. Estas fuerzas intermoleculares son las responsables de las propiedades que tienen los compuestos covalentes. Es decir, que el agua tenga un determinado punto de fusión o ebullición, la responsabilidad tiene la fuerza que hay de atracción entre las moléculas de agua, que es la que habrá que vencer para pasarla del estado sólido al estado líquido, del estado líquido al estado gaseoso. Nosotros al cambiar de estado no vamos a romper los enlaces covalentes entre los átomos de hidrógeno y el átomo de oxígeno del agua. Lo que vamos a romper es las fuerzas de atracción entre las moléculas de agua, intermoleculares. Por eso digo que estas fuerzas son las responsables de este tipo de propiedades, ¿de acuerdo? Por tanto, como no estamos hablando de verdaderos enlaces químicos, estas fuerzas son mucho más débiles que lo que sería un verdadero enlace covalente, un verdadero enlace iónico o un verdadero enlace metálico. Es decir, que aunque estemos hablando o vayamos a hablar de fuerzas de atracción, esas fuerzas son mucho más débiles que las correspondientes a los enlaces propiamente dichos. Los distintos tipos de fuerzas intermoleculares se clasifican en función de si tienen enlaces covalentes polares o apolares. Aquí viene otra vez lo de la polaridad o apolaridad que dije en un vídeo anterior que íbamos a tratar precisamente en este vídeo. Entonces, para poder nosotros saber si tienen enlaces covalentes apolares o polares, lo primero que tengo que saber es cómo sabemos si un enlace es covalente polar o apolar, porque me estás hablando de un término que yo no sé traducir, ¿vale? Bien, antes de nada, de saber si un enlace es covalente polar o no, lo que vamos a estudiar o lo que vamos a ver de forma sencilla que es un dipolo eléctrico, porque veremos que un enlace es covalente polar o apolar en función de si puede formar un dipolo eléctrico o no. Pero claro, para eso, insisto, tenemos que saber qué es un dipolo eléctrico. Bueno, pues ¿qué es un dipolo eléctrico? Un dipolo eléctrico se produce cuando tenemos dos cargas de distinto signo separadas a una determinada distancia. Cuando eso ocurre, aparece lo que se conoce, una magnitud física, que se conoce como momento dipolar, que se representa con la letra nu, ¿vale? Y esta flechita que tenemos aquí significa que es una magnitud vectorial. Cuando lleguemos a la parte de física, de cinemática y de fuerza, hablaré de lo que son magnitudes vectoriales. Pero básicamente son aquellas en las que hay que indicar la dirección y sentido de aplicación de esa magnitud. Es decir, cuando nosotros decimos aplico una fuerza de 5 newtons sobre la mesa, lo primero que preguntamos es, bueno, pero ¿en qué dirección la aplico? Porque puedo levantar la mesa, puedo empujarla hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante, hacia atrás. Es decir, todas aquellas magnitudes físicas que requieran de indicar en qué dirección y sentido se aplican, decimos que son vectoriales. Bueno, pues el momento dipolar es una magnitud vectorial. ¿De acuerdo? No vais a tener que aprender lo que es un momento dipolar, simplemente para que entendáis cuándo se forma un dipolo eléctrico. Entonces, digamos que el dipolo eléctrico se forma cuando yo tengo dos especies cargadas, ¿de acuerdo? Separadas a una distinta distancia, una determinada distancia, de distintos signos. Y diréis alguno, bueno, ¿y por qué aquí aparece el más y el más? Pues porque estos son los núcleos de los átomos, ¿de acuerdo? Si yo tengo dos átomos, ¿vale? Que están representados aquí, en los que hay una diferencia de carga entre los dos, una separación de cargas, densidad positiva, densidad negativa, va a aparecer un momento dipolar.
y si aparece un momento dipolar, el enlace va a ser polar. Ese valor va a depender de cuánto valga las cargas, la densidad de carga en este caso, y de la distancia a la que se encuentren ambas cargas. En definitiva, si yo soy capaz de localizar enlaces químicos dentro del compuesto en los que haya una separación de cargas, puedo decir que ese enlace es covalente polar. Si no, diré que ese enlace es covalente apolar. A partir de este momento borramos de nuestra mente lo que es un dipolo eléctrico y lo que tratamos de localizar o de ser capaces de saber cuándo un enlace covalente que yo esté mirando es polar o no polar. Bien, vamos a verlo. Para responder a esa pregunta de si esa situación se da en los compuestos, la respuesta es muy fácil. Recordar que el enlace covalente se produce compartiendo pares de electrones. Y os he dicho en un vídeo previo que ese par de electrones va a estar siempre más cerca de aquel elemento químico que sea más electronegativo, que tire más de los electrones. Entonces, al tirar más de los electrones, ¿qué va a ocurrir? Pues se va a dar esa situación. Fijaros, yo tengo el hidrógeno y el cloro, y aquí tengo el par de electrones compartido, que no lo he querido representar con una raya para que se vea bien. Si os fijáis, este par de electrones están más cerquita del cloro que del hidrógeno. ¿Por qué está más cerquita? Pues porque el cloro es más electronegativo. Entonces, lo que está ocurriendo es que como este par de electrones se están desplazando un poquito hacia el cloro, hacia la derecha, en esta zona se va a aparecer una pequeña densidad de carga negativa. Mientras que en esta zona va a aparecer una densidad de carga positiva, porque si estuviesen los dos electrones a la misma distancia, aquí no habría separación de cargas, de densidades de carga, mejor dicho. Ojo, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿No hemos dicho antes que un dipolo eléctrico se produce cuando yo tengo dos cargas de distintos signos a una determinada distancia? Pues aquí tenemos la respuesta. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es que como este elemento es más electronegativo que este, el par de electrones del enlace va a estar más cerquita del cloro, por lo tanto aparece una densidad de carga negativa aquí, por contraposición una densidad de carga positiva aquí, y aquí una interacción eléctrica y aparece un momento dipolar. Es decir, que este enlace covalente que yo estoy analizando tiene características de dipolo, porque aparece una separación de cargas, de densidades de carga. Por lo tanto, este enlace de aquí será covalente, porque es covalente, y polar, porque existe una diferencia de electronegatividad entre los átomos que lo forman, y por lo tanto va a aparecer esa densidad de carga. ¿De acuerdo? En cuarto de eso, como indico aquí, nos vamos a centrar única y exclusivamente en moléculas diatómicas, ¿vale? Formadas por dos átomos. Y esas son muy sencillas de analizar. Si las moléculas diatómicas, como en este caso, están formadas por átomos de diferentes elementos, uno va a ser más electronegativo que el otro. Si uno va a ser más electronegativo que el otro, evidentemente va a haber una separación de carga, es decir, el par de electrones va a estar más cerca del electronegativo. Por lo tanto, va a aparecer un dipolo eléctrico y el enlace será covalente polar. Por lo tanto, la molécula va a ser polar. Sencillo. Si aquí en lugar de hidrógeno-cloro hubiera puesto hidrógeno-hidrógeno, ese par de electrones compartidos estaría a la misma distancia de los dos átomos. No habría separación de carga, yo seguiría teniendo un enlace covalente, pero no tiene características de dipolo. Por lo tanto, ese enlace covalente sería apolar. Y como es el único enlace que tiene la molécula, pues sería una molécula apolar. Aunque en los ejercicios que veremos más adelante, para el análisis de las propiedades, yo voy a utilizar compuestos covalentes que no van a ser diatómicos, sí os voy a decir si son polares o apolares, para que vosotros podáis analizar las propiedades. Pero en cuarto de eso nos vamos a quedar única y exclusivamente con los compuestos, con las moléculas diatómicas. Recordemos, diatómicas homo, formada por el mismo átomo, no hay separación de carga, es un enlace covalente apolar, no tiene características de dipolo. Si está formado por átomos de diferentes elementos, uno de ellos tira más de los electrones, se acercan más a él, aparece una pequeña densidad de carga negativa en el más electronegativo y positiva en el menos electronegativo, hay una interacción de tipo eléctrico, aparece un dipolo. Es decir, este enlace covalente tendrá características de dipolo y se llamará enlace covalente polar. Como tienen un único enlace, si el enlace es polar, la molécula será polar, si el enlace es apolar, la molécula será apolar. ¿De acuerdo? Con esto es con lo que nos vamos a quedar.
no me hace falta ya que sepáis que es un dipolo eléctrico o no. ¿De acuerdo? Ya sabéis cuándo un enlace es polar o no. Si ese enlace está formado por dos átomos de diferentes elementos, ya sabéis que ese enlace es polar. ¿De acuerdo? Bien, pasamos al análisis de los tipos de fuerzas intermoleculares. ¿De acuerdo? Se denominan fuerzas de Van der Waals y las hay de tres tipos. La primera es de tipo Kiso. ¿De acuerdo? ¿Cuándo va a aparecer una fuerza intermolecular de tipo Kiso? Vamos a analizarlo ahora. Cuando interacciona una molécula polar con otra molécula polar. ¿De acuerdo? Y a ese tipo de interacción entre moléculas polares se le llama dipolo-dipolo tipo Kiso. ¿De acuerdo? Hay un caso particular que es el puente de hidrógeno, que veremos ahora. Segundo tipo de fuerza intermolecular, la que se conoce como tipo de Debye. Se va a producir cuando interacciona una molécula polar con una que no es polar. ¿De acuerdo? Y va a aparecer una fuerza de atracción y que va a explicar la interacción que hay entre ellas. Y por último, la que explica la fuerza de interacción entre moléculas totalmente apolares, que es la de fuerza de tipo London o fuerza de dispersión de London, que se llama. Se llaman dipolo instantáneo, porque son fuerzas que aparecen entre moléculas apolares. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ir analizando cada una y vais a ver que es muy sencillo. Identificar en los compuestos qué tipo de fuerza está actuando y por qué. Lo veremos en un vídeo con ejercicio. La de tipo Ki son dipolo-dipolo. Repito, se produce entre moléculas polares. Es decir, son moléculas, sean las diatómicas que yo he comentado, o una molécula con más átomos que sea polar, porque hay una separación de carga. Entonces, esa molécula va a tener una separación de carga y, por lo tanto, ¿veis? Imaginar que esto es una molécula polar, sea diatómica o no. Es una molécula polar en la que hay una distribución de carga. Es decir, tenemos una zona de la molécula que tiene densidad de carga negativa y otra positiva. La molécula es polar. Se acerca a otra molécula que también es polar y, por lo tanto, veis aquí hay una interacción de tipo eléctrico. Muy débil, no es un enlace iónico, cuidado. No es lo mismo la interacción entre iones que tienen verdaderas cargas con densidades de carga, que son pequeños valores de carga bien positiva o negativa. O sea, hay una pequeña fuerza de atracción eléctrica entre esas moléculas. Y eso es lo que explicaría las fuerzas, las propiedades de este tipo de compuestos. ¿De acuerdo? Cuanto mayor sea la interacción, más energía habrá que comunicar para separarla y por lo tanto mayores serán, por ejemplo, las temperaturas de fusión, ebullición, etc. ¿De acuerdo? Bien. He dicho que dentro de las de tipo Kiso existe un caso particular que es el puente de hidrógeno, pero eso lo vamos a dejar para el final. ¿De acuerdo? Que es un caso particular. Vamos a la de tipo Debye. ¿Qué ocurre? Dipolo-dipolo inducido. Se ocurre entre una molécula polar y una que no lo es. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues fijaros, lo que aquí indico. Yo tengo una molécula polar que se arrima aquí. Entonces, como se acerca por la zona donde hay carga negativa, al acercarse los pares de electrones de enlace, la nube electrónica, digamos, al notar esta carga negativa, trata de desplazarse hacia el lado contrario, de alejarse. Con lo cual, una molécula que no era polar, debido a la acción de acercarse de una molécula polar, se transforma en polar. Se está induciendo, se está provocando un dipolo, que evidentemente desaparecerá en el momento que yo quite esta molécula de aquí. Si yo quito esta molécula de aquí, automáticamente esta molécula que era polar vuelve a su distribución de carga. Repito, esa interacción que se produce entre una molécula polar y una apolar, debido a que al acercarse esa molécula polar provoca esa distribución anómala de densidades de carga dentro de la molécula y como consecuencia, otra vez igual que antes, una interacción atractiva de tipo eléctrico, se llama dipolo, porque se produce entre una molécula polar, dipolo inducido, porque se produce sobre una molécula polar, sobre la que estamos induciendo, estamos provocando que se convierta en dipolo. El tercer caso son las fuerzas de dispersión de London, que sería dipolo instantáneo, dipolo inducido. Esta explica la interacción que hay entre moléculas apolares, que es la más débil de todas. Es decir, yo tengo dos moléculas apolares y ¿qué interacción hay entre ellas? Si son apolares, no hay distribución anómala de carga. ¿Cómo es posible que interaccionen? Bueno, pues por la razón que sea, como por ejemplo que se acerca por aquí una molécula polar, lo estoy representando de tal manera que se vea a la vez. O sea, yo tengo la molécula polar, se acerca a una apolar, que es el caso anterior que hemos visto, y sobre ella induce un dipolo. Aquí está.
esta, que era apolar y que estaba muy tranquila, hemos provocado un dipolo instantáneo en un momento determinado debido a, por la razón que sea, se me ocurre, por ejemplo, la más sencilla, que se arrime, se acerque una molécula polar por aquí. Induzco un dipolo de forma instantánea sobre esta molécula. Y si yo al lado tengo otra polar, pues digamos que se produce la reacción en cadena, ¿no? Si esta que era polar se ha convertido en polar debido a la acción, por ejemplo, repito, de una molécula que sí lo es, pues esta que está cerquita, al notar la densidad de carga negativa, dice, yo también me convierto en polar. Es decir, estoy induciendo un dipolo. ¿De acuerdo? De forma instantánea se está produciendo una molécula polar y como hay otra molécula polar cerca, se induce sobre ella otro dipolo. Evidentemente, esta atracción es débil, ya lo sabemos, porque es entre un dipolo y un dipolo instantáneo. La más fuerte de las tres sería la primera, la de tipo Kisson, porque es entre dos dipolos, propiamente dicho, dentro de que son todas muy débiles, en comparación con el ácido iónico covalente y metálico, ¿vale? Pero esta es débil, pero esta sería mucho más débil, porque digamos que esta distribución anómala de carga está provocada por esta distribución que es más débil que esta, ¿de acuerdo? O sea, aquí hay una fuerza de atracción eléctrica débil y aquí habría una fuerza de atracción eléctrica muy débil porque está provocada por la unión de dos dipolos inducidos, ¿de acuerdo? Esa es la que explicaría las fuerzas de atracción y por lo tanto las propiedades que hay en moléculas apolares, ¿de acuerdo? En las que no son polares, es decir, que no tienen un dipolo, una distribución anómala de carga en el compuesto. Por último, vamos al caso particular de la de tipo Kisson. Estamos hablando de fuerzas intermoleculares puente de hidrógeno. ¿Cuándo se va a producir? Pues fijaros, se va a producir, repito, una interacción, un caso particular de dipolo-dipolo en el que interviene el hidrógeno, ¿vale? Eso no quiere decir que en todas las moléculas que intervenga el hidrógeno, primero, sean polares y segundo, que tengan que formar puente de hidrógeno. Se ha de cumplir una serie de características y es que el hidrógeno se una a átomos, es decir, forme compuestos con átomos pequeños, ¿vale? De tal manera que las moléculas se puedan acercar mucho unas a otras, ¿de acuerdo? Y formar unas fuerzas de atracción fuerte, porque claro, si se unen un átomo muy grande, la aproximación es más complicada. Por el volumen de los átomos, nada más. Es lo que se llama en química orgánica impedimento estérico. Es decir, si yo quiero pasar a través de una puerta un mueble y el mueble es más grande que la puerta, no pasa. Pero si el mueble es muy pequeñito, sí pasa. Si yo tengo átomos pequeños, esos átomos pequeños se pueden acercar más a las moléculas que átomos más grandes. Entonces, la primera consideración es que el hidrógeno se une a átomos muy pequeños. Y además, la segunda consideración es que tienen que ser muy electronegativos. Y los únicos tres elementos químicos que cumplen esa condición son el nitrógeno, el oxígeno y el flúor. Por lo tanto, solamente van a formar enlace por puente de hidrógeno estos tres compuestos: el amoníaco, el agua y el fluoruro de hidrógeno. Los tres son polares. Los tres son polares. Este sí lo podéis saber, porque es una molécula diatómica heteronuclear, lo hemos visto. Y esto porque os lo digo yo, ¿vale? Son polares. Por lo tanto, son moléculas polares que debido a que el hidrógeno está unido a átomos pequeños y muy electronegativos, van a formar puente de hidrógeno. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando esta molécula de amoníaco se arrime a otra de amoníaco, la de agua se arrima a otra de agua y la de hidrógeno se arrima a otra la de fluorohidrógeno a otra de fluorohidrógeno, se van a acercar mucho más, con lo cual la fuerza de atracción va a ser mucho mayor. Y eso va a hacer que esa fuerza sea muy grande. En comparación con la de tipo Kisson es bastante mayor. La de tipo Kisson normal, dipolo-dipolo. Y eso justifica una enorme variación en las propiedades de este tipo de compuestos. Y de hecho justifica que nosotros existamos hoy en día aquí y vivamos sobre la superficie terrestre. Porque el agua tiene puntos de fusión y ebullición anómalos, ¿de acuerdo? No malos, sino anómalos. Quiere decir, no los que debería tener. Y lo vamos a ver en esta gráfica. Fijaros, aquí tenemos la representación gráfica de cómo varía la temperatura de ebullición y de fusión, perdón, de ebullición de los elementos del mismo grupo. Fijaros, carbono e hidrógeno, estamos en el grupo de los carbonoideos, metano, silano, germano y estannano, o tetrahidruro de carbono, tetrahidruro de silicio, etc. Vemos
que a medida que aumenta la masa molecular, es decir, a medida que aumenta la masa de la molécula, el punto de ebullición va aumentando. ¿Vale? O al revés, a medida que ascendemos en un grupo va disminuyendo. ¿Veis? Del estaño pasamos al germanio que está más arriba, al silicio que está más arriba y el carbono que está más arriba. Cuando hacemos ese mismo análisis en el grupo del nitrógeno, los halógenos y los anfígenos, vemos que se sigue la misma tendencia, es decir, a medida que subo en el grupo, en la tabla, del teluro paso al selenio, del selenio al azufre, es verdad que disminuye el punto de ebullición. Pero, ¿qué ocurre con esos tres compuestos de los que yo os he hablado? Pues que se salen de la norma, tienen un comportamiento anómalo, es decir, no normal. Es decir, teóricamente los puntos de ebullición de esas tres sustancias, si más o menos trazamos estas tres líneas, deberían estar por aquí. Es decir, que el punto de ebullición del agua, si más o menos extrapolamos a esta zona, tendría que estar en torno a menos 100 grados centígrados. Es decir, el agua debería ser ya gas a menos 100 grados centígrados. Por lo tanto, no deberíamos existir, porque a menos 100 grados centígrados estado gaseoso, nuestro cuerpo es el 70% formado por agua. La gran mayoría de las reacciones bioquímicas de los seres vivos ocurren en agua, no existiríamos. Si el agua tiene un comportamiento anómalo, es decir, es tan importante la aparición de esa fuerza intermolecular de atracción entre las moléculas de agua, entre las moléculas de fluoruro de hidrógeno, entre las moléculas de amoníaco, que hay que comunicar mucha más energía para poderla cambiar de estado, que fijaros que el agua, si hacemos una extrapolación, varía su punto de ebullición en torno a los 200 grados, de estar en torno a menos 100 y pico grados centígrados a pasar a ser de 100 grados centígrados. Fijaros la intensidad que tiene esa fuerza intermolecular. Y lo mismo le ocurre al fluoruro de hidrógeno y al amoníaco. Esa especial fuerza de atracción hace que estos tres compuestos tengan unas propiedades anómalas, es decir, no lo que cabría esperarse, que no malas, ¿eh? Y por último, para acabar el vídeo, vemos la variación de la intensidad, ¿de acuerdo? Vemos cómo la puente de hidrógeno es muchísimo más intensa que la de tipo Kisson, que es entre dos dipolos. Entre un dipolo y un dipolo inducido, que sería la tipo Debye, sería más débil, ¿de acuerdo? Y la que menos fuerza tiene, la que menos se despacha en fuerza intermolecular, serían las fuerzas de dispersión de tipo London, ¿de acuerdo? Es decir, la de mayor fuerza intermolecular sería la del puente de hidrógeno, mucho mayor que el resto, ¿vale? Y dentro de las del resto, digamos, Kisson, Debye o London, la más débil es la de tipo London. Bien, todo esto lo complementaremos con un vídeo con ejercicio resuelto de poder localizar o justificar propiedades de compuestos químicos en función de las fuerzas intermoleculares que tiene, ¿de acuerdo? Y veremos cómo aplicamos esto que hemos visto aquí en este vídeo, esta teoría que hemos visto de fuerzas intermoleculares a los ejercicios, ¿de acuerdo? Bien, pues con esto finalizamos el vídeo.